Hoy vamos a empezar nuestro tema 1, que es introducción. Por lo tanto, este tema va a abarcar casi todo el programa que vamos a avanzar, pero vamos a ir viéndolo de forma sucinta, o sea, especie de resumen, para ver de qué manera vamos a involucrarnos con esta temática. Cuando hablamos de investigación, obviamente debemos de trabajar en lo que es la ciencia. Y al hablar de ciencia, pues nos obliga a recapitular un poco todos aquellos conocimientos que se han dado durante todo este proceso de que denominamos hoy en día ciencia como tal. Hay muchos países, muchas personas, muchas instituciones que han trabajado para poder entender la dinámica de la ciencia. Y hay acuerdos y hay desacuerdos también, ¿no? Entonces, cada país normalmente asume una política que va a generar posibles connotaciones sobre su implicancia. Inclusive las publicaciones científicas hoy en día también está dispersa, pero ya desde el 2010 más o menos, que se está intentando centralizar las publicaciones, no como publicaciones que salen, sino el registro de autor para que sea válido, ¿sí? Ese registro de autor pues le va a permitir a nivel internacional validar su código como autor único para que no esté existiendo duplicidad ni seudónimos con personas o que podían, digamos, estar duplicadas y al mismo tiempo no, porque hay personas que se llaman lo mismo en algunos lugares. Seguro que en el mundo debe haber alguien que se llama igual que yo. Por lo tanto, esos homónimos tienen que diferenciarse. Y ese es el registro que se está trabajando, ¿no? ¿Alguien sabe de qué registro estamos hablando? Por si acaso alguien ya está en la dinámica de las ciencias y haya conocido algo de ese tema. ¿Será los copyrights? Copyright es el derecho de publicación o de la obra misma, ¿no? No, del autor estamos hablando. ¿Nadie? Bueno, no es culpa de ustedes. ¿Será el Muchas plagio? personas no lo saben. ¿El qué? ¿El plagio? No, Leila. Estamos hablando de un registro de autor que le va a permitir identificar como, autor intelectual de una determinada obra que se va a publicar o que ha sido publicada, ¿sí? Estamos llamando de un servicio sin fines de lucro, es gratuito, hasta donde yo sé. Se llama ORCID, por si acaso, ¿sí? Es un registro único que a nivel internacional va a permitir diferenciar de un autor a otro el derecho que tiene sobre una determinada obra, ¿sí? Porque obviamente, así como se habla de plagios, van a siempre a existir, pero el derecho principal va a estar inserto a este registro, ¿sí? Por si acaso, para fines de información, se los comento a ustedes. Bien, también vamos a ver dentro del concepto de las ciencias que como tema central estamos hablando de elementos que tienen que ver con el origen de un problema, ¿sí? Y la solución que se tiene que dar, ¿sí? Las ciencias, por lo tanto, intentan identificar las causas de una determinada situación, un evento o un problema, como los problemas de salud, y bajo ciertos protocolos o reglas, normas, como quiera que se llame, encontrar
la solución a esa problemática correspondiente, porque si no, estaríamos adivinando la situación. Es por eso que la farmacología, por ejemplo, nace en función a esos protocolos. Hay una forma estándar que se debe establecer para que exista un bien común, una solución común, para que después las especificidades tenga que trabajar el profesional médico de acuerdo a cada paciente. No olvidarán que cada paciente es netamente individual, único cuando se trata de sus problemas de salud. Pero hay una constante, vamos a decir, de que esos problemas de forma genérica son tratadas por la ciencia, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, pues ya vienen estos términos desde hace mucho tiempo atrás, desde que se dio a conocer el concepto del conocimiento como tal y da lugar a posibles connotaciones místicas, podemos decir también, para que sea entendido en ese caso. Antiguamente las personas o la humanidad se manejaba en función a ciertos reyes que existían en la época. También existían los dioses, esos dioses que han gobernado el planeta Tierra desde un punto de vista mucho más práctico y dan lugar a que exista el concepto y el conocimiento correspondiente. Por lo tanto, en la cultura griega, por ejemplo, que es de donde más se destaca estas cosas, se puede hablar de que hubo dos personajes importantes que nacen para la medicina, ¿no? Higinea y Panacea son dos mujeres, hijas de Esculapio, quienes dan origen a lo que conocemos como el proceso de las curaciones y la higiene. Entonces, si hablamos místicamente, pues tiene un origen también dada en la historia. Vamos a hablar de aquellas formas en que debe entenderse para fines prácticos. Cuando ya se entra en la dinámica de la investigación, normalmente vamos a hablar de un personaje que ha hecho historia cuando por primera vez lanza protocolos para tratar las enfermedades. Estamos hablando de un libro de Claudio Bernard, quien escribió Introducción a la Medicina Experimental. Por lo tanto, a partir de ahí es que se empieza a trabajar con la ciencia y la investigación como tal dentro del campo de la medicina, y cuya connotación es nada más que conservar y curar las enfermedades, ¿no? Básicamente eso. Ahora, ¿de qué habla la ciencia? ¿De qué habla la experiencia médica? Vamos a hablar del método científico, esa norma o regla que de forma común todos participan en este concepto. Vamos a hablar de este método que tiene como base principal la observación. La medicina sin la observación no podría ser nada. Un diagnóstico nace desde la observación. ¿Dónde observamos las cosas? En la dolencia del paciente, cuando entra a consulta médica, observamos al paciente, vemos si entra de forma normal, con una sonrisa afable, o se está doblando en dos, tiene en el rostro expresiones que denotan bastante dolor, que está soportando en ciertas palabras. Por lo tanto, ahí observamos, a primera instancia, ¿sí? Otro tipo de observación son los datos reportados por los laboratorios, los gabinetes, ¿sí? Ahí vamos a ver todo lo que tiene el paciente como
referencia. ¿Referencia en qué? Sobre un parámetro ya preestablecido. ¿Sí? Hay patrones de normalidad que podemos indicar que está de cierto valor hasta cierto valor. Y el hecho de que el dato del paciente esté dentro del margen o fuera de ella va a dar una indicación. Por lo tanto, estamos haciendo una observación. Ese proceso de observar es vital en este campo. Por lo tanto, el método científico también parte de ese concepto, de la observación. Y todo investigador debe aprender a observar toda la información que se tiene a la mano para poder tener en cuenta los detalles básicos para establecer la validez de un problema. Otro paso importante es la proposición. En la ciencia, esta proposición es nada más que plantear una posible solución al problema. Dentro del ámbito de la medicina, la proposición es dar el diagnóstico, que posiblemente puede darse a través de un tratamiento, ¿no? Usted tiene tal problema y vamos a tratarlo de esta manera. Están haciendo una proposición. Obviamente que puede estar equivocada. Puede que los signos y sintomatologías y todo lo que se haya observado den lugar a cierto tipo de características de una determinada patología, pero que al final no lo es, podría ser otra, ¿cierto? Por eso la observación es clave para poder identificar adecuadamente y hacer una propuesta de solución del problema también va a estar en sujeción a la observación. Todo eso ha de partir también desde el punto de vista de la observación, plantearse una hipótesis. Esa hipótesis normalmente es aquella que se da cuando una persona, investigador o médico en este caso, intenta a través de la observación ir discriminando todos los elementos base para poder dar lugar a posibles soluciones correspondientes. Y por tanto, así como cualquier trabajador de la salud de soluciones de problemas de carácter específico, pueden dar validez a ciertos criterios. Si ustedes han visto el programa del Dr. House, ¿han visto, no? ¿O no lo han visto? Yes. Sí, sí. No, doctor. No Sí, han doctor. visto. Sí, doctor. ¿Quién ha dicho que no ha visto? Isadora. Sí, Tiene que ver. ok, doctor. Bien, tarea número 1 para usted, ver al Dr. House. Bien, a ver, analizaremos ese programa, a ver, ¿de qué trata ese programa? De todas las personas que han visto. Es De un un, prodigio prácticamente que tiene, o sea, que ve más cosas de que los demás no miran. Por ejemplo, mira los gestos faciales, saca la conclusión de acuerdo a lo que entra a sus casas, el producto que usan, si tiene alergia a algo, si lo que comió tal vez es la cosa del problema, todo eso. Ya, a ver, Gustavo, ¿qué querías acotar? que él profundiza en la observación, observa y también tiene un talento, ¿no? Para eh, relacionar sus conocimientos con lo que está observando. Ya. Isadora, creo que querías decir algo, o fuera Leila. ¿Alguien más puede decir cómo trabaja ese programa que se llama el Dr. House? Sí, doctor, Sí, es el trabajo con ejemplo. todo, A ver, con su equipo, Andresa primero y después Miguel. y así. Trabaja con su equipo y ahí empieza a observar las cosas y hace como un cuadro de todos los casos que pueden ser los posibles y bueno, varias partes de los casos son cosas así que ni siquiera ha pensado, algunas cosas simples y pensaron que era algo wow, tremendo y al final se resulta como algo simple, sencillo que puede terminar salvando la vida del paciente. Ya, muy bien.
A ver, Mijael. Que más que todo es investigación de la enfermedad, porque lo que pasa normalmente en la serie es que nadie sabe lo que le está pasando al paciente. Y a Ya. veces él también se equivoca y también hace cosas mal, y luego él admite también sus errores y luego tiene que volver a preguntarse qué le está pasando al paciente. Muy bien. Gustavo. En algunos casos, Doctor, incluso hasta por equivocación, por casualidad, llega a la respuesta de la enfermedad, de la patología. Ya. Marcio. por exemplo, eu estava vendo uma série também de médico que havia um paciente que não encontrava sua enfermidade. Então, o doutor foi a sua casa, aí viu que havia um rio com água e se deu conta que a enfermidade era pela água desse rio. Você foi investigar hasta sua própria casa. Ya. A ver, para todos, ¿en qué departamento trabajan estos señores? ¿Cómo se llama el departamento? Era um médico. Sí, dentro del centro hospitalario se dividen por áreas, ¿cierto? Más es Sí, sí, sí. una dirección particular que estos señores Centros de trabajan. diagnóstico. Eso, es un centro de diagnóstico o es un departamento de diagnosis médica. ¿Cómo está conformado este departamento de diagnosis médico? A ver, ¿quiénes trabajan en ese departamento? Un cirujano, está, luego está, hay un neurólogo, se forma, y hay una doctora que es inmunóloga. ¿Se refiere a los personajes, doctora? Ujú. ¿Doctor? Entonces son varios. No, a la especialidad. Un cirujano y un neurólogo, ya que sería el doctor, es Foreman, y la doctora es la Cameron, es creo de que es inmunóloga. Menciona Inmunóloga, sí. en un capítulo, sí. Sí. Bien, por lo tanto, el departamento de diagnosis médico es un departamento que trata casos que normalmente en consulta médica no se la puede visibilizar. O sea, es de alta complejidad, vamos a decir, ¿cierto? Por lo tanto, este departamento solo atiende casos especiales y que son de urgencia inclusive, ¿no? En la mayor de los casos es de vida o muerte, en otras palabras. Por lo tanto, siempre están planteando hipótesis. Un especialista va a decir, no, esto puede estar sucediendo, el otro especialista, no, esto está sucediendo de esta forma, porque cada especialista va a dar su punto de vista. Y ahí se van a hacer una hipótesis. Y van a decir, muy bien, nos vamos con el inmunólogo, ya, vamos a, y hacen todos, rechazan las otras hipótesis y van con una. No resulta, vuelven otra vez, reanalizan otra vez, reconceptualizan todo para ver qué es lo que no están observando, ¿sí? Por lo tanto, vuelven a observar todos, ¿sí? Vuelven a hacer proposiciones todos, y vuelven a plantear nuevas hipótesis, ¿sí? Y la hipótesis más factible, pues el director o el jefe del departamento de diagnóstico médico es el encargado de tomar la responsabilidad de decir, por esta hipótesis nos vamos. Entonces, estamos trabajando bajo el método científico. Por lo tanto, si van a trabajar como médicos, ya sea con consulta privada o pública, a través de un consultorio de servicio externo, van a utilizar el método científico donde estén. Y es la clave para poder encontrar las soluciones a los problemas. Por lo tanto, si observamos bien, hacemos una buena proposición, planteamos una hipótesis, es saludable encontrar una solución factible para el paciente. Pero
La validez va a estar si seguimos bien los protocolos planteados. Una vez que se logre una solución, no significa que se ha logrado la solución a todos los problemas similares que se tengan. No, cada paciente es particular, porque un problema puede estar asociado con otros, ¿cierto? O tal vez está haciendo una interacción íntima y que su solución deriva por la primera solución de un problema anterior, luego el otro, o están ligados tanto que podría causarles la muerte también. Entonces, todo eso tiene que pasar por la siguiente etapa, por una vuelta a la experimentación o a la verificación de que si lo que se ha logrado como un protocolo de solución para un determinado problema se podía validar para otros. Entonces, necesitamos hacer la experimentación. Y eso va a suceder cuando nosotros tengamos conciencia de que es posible de que esa solución se pueda aplicar o no, o dar soluciones diferentes. Entonces, esa experimentación tiene que darse, porque no lo podemos dar por bien hecho algo que solo ha ocurrido una vez. Si sucede 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 veces con el mismo protocolo y salimos muy bien del problema, ahí estamos haciendo una buena experimentación. Por lo tanto, eso denota el siguiente paso, la demostración o la refutación. Muchos van a decir, pero te has equivocado en esto, no has tomado en cuenta esta otra cosa, ¿sí? Que los signos y sintomatologías, además de aquejar a otros problemas que el paciente tiene, han ocasionado la percepción o la distracción de ciertos criterios técnicos que normalmente no se los observa, inclusive el color, la densidad, el que el paciente sea viajante frecuente o que, no sé, visitas que hayas recibido por primera vez de un extranjero podrían ocasionar una determinada problemática, ¿no? Entonces, siempre va a haber posibilidades de refutar lo que se está haciendo. Y es importante eso también, porque no vamos a defenderlo como si fuese la piedra angular de la solución de todos los problemas, sino es saludable que alguien objete y encuentre los errores. Es como decir, a ver, acabo de hacer un trabajo y quiero que todos le encuentren el error. Es saludable que invitar a mucha gente que encuentren errores en el trabajo, ¿sí? Así como un carpintero puede decir, he construido una mesa y quiero que todo el mundo encuentre errores en la mesa. Entonces, todo el mundo va a revisar, va a buscar ángulos, superficie, tacto, densidad, firmeza, no sé, cualquier detalle que se les ocurra, pues deben encontrar un error. Si la mayoría ve que no hay errores o que son mínimos o que son simplemente de percepción, entonces ya estamos en condición de sacar una conclusión con respecto a lo que se había hecho. Y esa conclusión significa la difusión, la publicación del trabajo para poder decir que bajo ciertas condiciones, tiempo, espacio, se ha generado un trabajo de investigación, ya sea en centro hospitalario, y se tienen los siguientes resultados. Ese tipo de protocolos de verificar el método científico y hacerlo de tal forma que lo estamos explicando, lo tienen que hacer todos los laboratorios que hacen, por ejemplo, las vacunas. Tienen que pasar por todo este proceso para poder validarlo. Inclusive la validación de todo el trabajo lleva mínimo 5 años a 15 años como margen, ¿no? Entonces, si
recordarán las vacunas en esta temporada de COVID, estamos sacando al mismo tiempo que estamos experimentando, ¿cierto? A ver, según la percepción de ustedes, si hablamos de la vacuna para el COVID, ¿en qué parte del método científico se estaría en este momento? A ver, observadores. Algunos Demostración. algunos dicen que todavía en la experimental, ¿no? Ya, en la experimental. ¿Ok? ¿Otros qué pueden decir? Doctor, yo creo que experimentación en masa. Lucas. Ya. ¿Alguien más quiere opinar? Andresa, tal vez. ¿Nadie más? ¿Demostración y refutamiento? Perdón, no te escuché bien. En la demostración. En la demostración. Bien, podrían estar algunas en esa etapa, ¿no? Pero cuando hablamos de tener posibilidades de resolución de un conflicto como la problemática de salud que tenemos y que para eso se necesita una vacuna. Las vacunas pues necesitan pasar por muchas pruebas y esas pruebas de verificación, experimentación son obligadas, deben estar hechas para que todo el mundo las pueda garantizar, ¿no? ¿Alguien sabe bajo qué criterio fueron lanzadas las vacunas sin antes haber llegado a la demostración y la conclusión del experimento? Carácter emergencial. Carácter Emergencial. emergencial, ¿ya? ¿Alguien más quiere decir algo? En caso de que se pueda morir. Ya. Bien, así como lo han dicho, es un criterio de emergencia. Por lo tanto, no es todas las farmacéuticas que están produciendo la vacuna, no pueden ser demandadas por nadie, porque ha sido solicitada bajo el concepto de emergencia. ¿Sí? Marcio, a ver. Marcio, levantaste la mano. Marcio, ¿estás ahí? Parece que no. Bien, por lo tanto, ese es el método científico, ¿sí? Es lo que denota todos los protocolos de ciencia e investigación que se dan en todas las disciplinas, incluidas las del área de salud. Y después todos hacen como manda el método científico, porque permite validar un protocolo específico que dé garantías de resolución de problemas. Bien, también vamos a encontrar que dentro del concepto de ciencia van a haber diferentes condiciones de manejo de la información. Vamos a encontrar un método universal, vamos a encontrar métodos generales, vamos a encontrar métodos particulares, quienes definen bajo un concepto analítico pedagógico también y el más importante, epistemológico, de decir de por qué están hablando de un método universal, de un método general o de un método particular. Por lo tanto, todos van a defender el área que corresponde al trabajo que están realizando. Y esto también hace que dentro de las características del método científico no esté limitada a la concepción, ¿sí? El método científico es un protocolo, son las bases
técnicas sencillas con las cuales uno debe aprender a trabajar. Ahora, ¿bajo qué contexto se maneja eso? Ya cada área va a trabajar. Por ejemplo, los antropólogos, por ejemplo, a lo mejor les gusta el método universal, ¿no? O aquellos que se dedican, qué sé yo, a la geología, podrían hablar a través de métodos generales o particulares, más creen que así debería de ser, ¿no? Pero eso va a depender de quienes estén trabajando en ese área. Todo pensador académico, en este caso, va a darle su razón de existir a cada uno de estos métodos. Pero el concepto de investigación como tal es de carácter universal y debemos de entenderla como tal. Y esto ha permitido dar una serie de esbozos, de planteamientos para poder llegar a este criterio, ¿no? Se han dado muchas definiciones para tal. Por lo tanto, uno de los criterios, por ejemplo, es que tenga que ser sistemático, organizado, que tenga objetivos, que tenga preguntas, que pueda generar hipótesis, ¿no? Y que en algunos casos deba tener información de respaldo, que pueda observarse, que pueda medirse, que pueda replicarse. Todos aquellos criterios que se hayan planteado, pues son válidas, porque ese es el criterio de lograr una buena concepción de la investigación, ¿ya? Y por lo tanto, va a haber un momento en el que algunos van a plantear una situación en la que van a indicar su criterio de realidad de la ciencia como tal. Entonces van a plantearse puntos de vista etimológicos, en las cuales van a ir dándole lugar a qué estamos entendiendo, porque muchas personas buscan el origen de la palabra, para empezar, investigación. Entonces, ¿qué significa la palabra investigación? ¿De dónde viene? Y pues las palabras hoy en día normalmente o tienen un origen latino o tienen un origen griego, ¿sí? Por lo tanto, bajo la etimología de estos dos vocablos o de origen de vocablos van a surgir las interpretaciones. Por lo tanto, investigar en este caso viene del latín, que va a dar lugar a que estemos pensando en encontrar, indagar, buscar, ¿sí? Descubrir, explorar, todos aquellos criterios que nos den el origen Doutor, de la palabra. Dime. Investigar seria em português pesquisar, não é? Pesquisar, exactamente. Ya. ¿Ya? Entonces, esa pesquisa es también conocida como exploración, ¿no? O verificación. No sé, o sea, dentro de del vocablo hay muchas palabras que le dan sentido porque tiene sus similitudes en cuanto a la forma de hacer las cosas. Obviamente que un lingüista va a decir que descubrir, averiguar, explorar, pesquisar, tiene también otras connotaciones, pero hacen casi lo mismo. Bien, por lo tanto, si hablamos de cómo este conocimiento se relaciona con la practicidad, pues vamos a ver que todo trabajo que se haga va a tener estas tres características: un nivel empírico, un nivel constructo y un nivel de consolidación, le vamos a decir, ¿ya? El empírico es aquella que permite proporcionar información, elaborar información, construir información. Por lo tanto, es una serie de bases de datos que vamos a ir generando para poder lograr una información posterior. Y la construcción o el constructo normalmente va a ser aquellas formulaciones teórico-prácticas que vamos a ir relacionando.
Eso significa que hay experiencias anteriores que han nacido y han dado resultados y los vamos a ir comparando con todas aquellas que han podido lograrse. Y las definitivas, como aquellas confirmaciones o predicciones que se pueden dar, pues nos van a dar lugar a que lancemos una especie de protocolo para poder desarrollar una confirmación correcta de lo que se está haciendo. Por lo tanto, va a haber un conocimiento que va a nacer del ejercicio práctico. Un especialista médico siempre va a estar observando a sus pacientes y ya sabe por la experiencia cómo debe proceder. Ese bagaje de experiencia se va a consolidar en conocimiento y ese conocimiento obviamente debe ser respaldada por la confirmación teórica. Hay muchos investigadores, hay muchos especialistas en el campo que van a tener también la misma practicidad en el tratamiento del paciente. Por lo tanto, esa confirmación teórica va a sustentar el conocimiento, ¿sí? Y eso, pues, va a generarse el hecho de dar la posibilidad de hacer predicciones a futuro. La práctica, como ya hemos dicho, acumula datos y eso genera teorías y esas teorías las vamos a confirmar para generar el conocimiento base. De eso se trata el concepto de ciencia, ¿no? Cuando hablamos de metodología de la investigación o la investigación científica como tal, también estamos hablando de todo un conjunto de protocolos, métodos, categorías, leyes, procedimientos que se puedan evidenciar para resolver un problema. Por ejemplo, el tratamiento del cáncer de próstata, ¿sí? Pueden haber muchos protocolos a lo mejor que intentan dar solución a este mismo problema, pero las bases para ese protocolo van a ser las mismas en la mayoría de los casos. Para otro tipo de cáncer, tal vez el cáncer de mama en las mujeres, también va a haber protocolos para eso, ¿no? Pero entre todos los protocolos que en los diferentes países que se aplican, va a haber una base para poder seguir. Y esa base es el que se va a ir sustentando y mejorando en algunos casos de acuerdo a la práctica o a la evidencia de lograr resultados eficientes, ¿no? Entonces, si hay una eficiencia en lograr resultados concretos de solución de problemas, pues ese protocolo se va a ir sustentando hasta convertirse en una especie de referencia. En algún momento ustedes van a tener que ver, de acuerdo a la experiencia de salud o de tratamiento de enfermedades, vamos a utilizar la técnica de tal persona, ¿sí? Porque esa técnica lo ha desarrollado alguien y han visto de que funciona. Si funciona, pues la van a aplicar. Entonces, ya lleva su nombre, la técnica. Entonces, esa es una forma de incentivo al proceso de desarrollar protocolos, ¿no? Para diferentes tipos de dolencias. Muy bien, jóvenes. Estas son las instrucciones para hacer la tarea 2A. ¿De qué se trata la instrucción? Deben hacer definiciones de ciencias médicas. ¿Cómo funciona esto? Las instrucciones son las siguientes. Primero deben investigar en Internet toda la información posible de las definiciones que tienen que ver con las ciencias médicas. ¿Ok? Una vez hecho esto, deben presentar en documento Word y ponerlo en la plataforma Moodle en la sección correspondiente. No solamente subir a la plataforma, también deben subir a la plataforma Google en la sección Drive para tener respaldo de la actividad realizada. Estas dos plataformas son vigentes para la UPAL. Por lo tanto, ustedes deben hacer la presentación en la plataforma Moodle
y resguardar su información en Drive de Google. ¿Ok? Bien, si se ha comprendido, eso está bien. Las referencias bibliográficas por lo menos deben ser 2, así que si pueden ser 3, 4, muy bien, pero por lo menos deben ser 2. Con estas instrucciones pueden hacer la tarea correspondiente. Cuando hablamos de investigación vamos a encontrar también conceptualmente hablando otras definiciones, por ejemplo, investigaciones básicas, aplicadas, analíticas, las de investigación de campos, etcétera, etcétera. Todo va a depender del criterio académico. Básicas normalmente se les llama a aquellos que trabajan en laboratorio, aquellos que trabajan en gabinete, ¿sí? Aquellos que producen datos, información. Por ejemplo, con el tema del COVID estamos viendo que la mayoría de los centros hospitalarios están produciendo datos, información, como para poder lograr un criterio generalizado para resolver problemas, ¿sí? Y eso va a derivar a que pasemos a una siguiente etapa, que va a ser la aplicada, ¿sí? Todo lo básico que se ha logrado entender, se la empieza a aplicar. Y eso va a ser en beneficio común de toda la gente, de toda la población, ¿sí? Con sus buenas o malas. Por lo tanto, esa ciencia o ese tipo de investigación, pues también va a denotar. Algunos, como alguien dijo, estamos haciendo una vacunación de campo para ver de qué manera se logra respuesta, que eso debía ser la parte experimental del método científico, pero ya se le está aplicando para ver qué se está haciendo. Al mismo tiempo de hacer la experiencia, se le está aplicando para dar una solución a un problema. ¿Qué tan bueno será? No lo sabemos, ¿cierto? Porque a veces resulta que la gente ya tiene sus 2 dosis o la única dosis, igual siguen enfermando, ¿no? China, por ejemplo, creo que tiene aproximadamente el 80 o casi 90% de su población vacunada, pero aún así siguen con sus problemas del COVID, ¿no? La variante Delta está atacando con más fuerza y están volviendo a hacer cuarentenas y todo eso. Por lo tanto, no es una ciencia exacta para poder decir, no, esta es la solución a los problemas. No es así. Por lo tanto, eso está generando bagaje de información. O sea, estamos todavía en la base, en el concepto de investigación básica. No la tenemos completa, ¿sí? La otra forma de entender la investigación es la analítica, aquella que permite hacer descripciones, contrastar, comparar, analizar un grupo con otro, que va a permitir de una forma intentar encontrar diferencias de la aplicación de un método con otro. De eso va a tratarse el campo analítico, va a decir, bajo ciertos criterios funciona mejor y en otros no, ¿sí? Pero también podemos pensar en una investigación de campo, ¿sí? Aquella que intenta solucionar los problemas álgidos de toda una población. Y ahí van a participar muchas personas, muchos grupos, muchas organizaciones en las que van a intentar encontrar la solución al problema, pero ya como si fuese cosa cierta de resolución al problema, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, cuando por alguna razón se tiene que cerrar fronteras o cerrar poblaciones para que una determinada enfermedad no cunda al resto, pues se los pone en un estado de emergencia y se cierra la población hasta erradicar el problema, ¿no? Cosa que debía haber pasado al principio, pero la soberbia de los gobiernos a veces hace que las cosas sean diferentes. ¿Algún comentario hasta acá? No, doctor. ¿Todo bien?
Sí, doctor. Usted dijo de que primero era como una investigación básica y luego pasaba a una investigación aplicada. Sí. Y esos dos valores se puede decir que se unen para formar un tipo de investigación, o es de que pasan hacia la investigación analítica. A ver, bajo los términos correctos, la investigación básica debería dar soluciones para que alguien lo aplique. ¿Sí? Vamos a pensar una vacuna. Se hace todo el trabajo de investigar sobre la situación de la población, encontrar todos los detalles que deben observarse y se tiene la solución y se la aplica, teniendo el resultado, ¿cierto? Entonces, la aplicada ya es lo que se ha encontrado en la básica. Alondra, a ver, ¿qué quería decir? Alondra Gutiérrez, levantaste la mano. Alondra, ¿estamos ahí? Parece que no. Bien, por lo tanto, continuamos. ¿Sí? Cuando alguien tiene que trabajar en investigación, tiene que hacer diseños. Por lo tanto, esa formulación de diseños es nada más que encontrar una base conceptual por la cual quiere hacer un trabajo de investigación. Y eso va a depender mucho de qué quiere hacer un investigador. En este caso, el hecho de que podamos percibir alguna problemática y encontrar a lo mejor variables que nos permitan dar una posible solución, pues estamos en la posibilidad de manejar con un criterio mucho más técnico. Las variables pueden clasificarse como dependientes e independientes. Dependientes, aquellos que dependen de algo, por ejemplo, como datos así que ustedes puedan referenciar. El IMC, si yo lo utilizo como variable, ¿será una variable dependiente o independiente? Dependiente. Dependiente. ¿De qué va a depender de que haya el IMC? Depende del peso y altura de la persona. Eso, depende de esos criterios, porque si no, no hubiera IMC. Más el peso y la altura también podrían ser independientes o dependientes. Ahí va a estar la disyuntiva, no puede ser independiente, dependiente, depende de qué estemos haciendo. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo ganancia de peso, ¿no? ¿De qué va a depender el hecho de que uno gane peso? De la altura. De la dieta. Alimentación. Alimentación, del churrasco, eso. Antonio. Bien, por lo tanto, una variable dependiente o independiente va a tener su sentido, depende al objetivo que se está planteando. Isadora, ¿qué querías decir? Não, doutor, nada não. Ah, es que apareció tu sonido, así que dije, quiere hablar algo. Não. Pero hable, es bueno hablar. A ver, dime, ¿qué ha entendido con el término de dependencia? Nada. Bien, vamos a seguir avanzando entonces. Por lo tanto, el diseño de los experimentos es una parte importantísima en un trabajo de investigación, ya sea científico o no científico, o del área de salud o no del área de salud, van a tener consecuencias y por lo tanto van a darse dos connotaciones también básicas, las que van a ser experimentales y los que no van a ser experimentales. Y todos van a utilizar el método científico, obviamente. Bien, ¿qué podemos hablar de estos dos conceptos?
A veces, cuando hacemos investigación, van a haber criterios base en las cuales nos vamos a referenciar. Podemos hacer una especie de niveles en las cuales podemos estar trabajando. Por ejemplo, los trabajos o estudios de carácter descriptivo solo van a describir lo que está sucediendo. Así que la descripción de un tipo de situación que está aconteciendo es importante. O las de correlación, aquellas que van a decir que A con B se relacionan y producen tal cosa. O cuando el A es más alto, baja el otro, ¿no? Entonces, hay un nivel de correlación que puede ser positivo o negativo. Y eso lo podemos encontrar en muchos criterios. Por ejemplo, si quisiéramos hablar del daño renal, por ejemplo, ahí vamos a entender, por ejemplo, bajo criterios de laboratorio, la creatinina y la albúmina, podemos analizarlas y ver que si uno de ellos está elevado y el otro más bajo, pues va a haber un criterio de índice que podemos lograr para poder entender qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, ese tipo de correlación nos va a dar niveles de daño en la cual podemos hacer una buena intervención o no intervenir nada, ¿cierto? Entonces, ese nivel de correlación se puede dar si tenemos criterios específicos con datos que podamos ir trabajando. Los estudios de caso, por ejemplo, son aquellos que van a dar lugar a particularidades en realidad. Y vamos a ir analizando la ocurrencia de un determinado problema cuando existe otro, ¿sí? O cuando vamos a decir por qué existe un determinado problema y lo vamos a analizar viendo elementos, por ejemplo, de control. Un grupo en la que no tienen el problema, pero se les dice, pues se les ha identificado este problema, ¿ya? Y vamos a aplicar una terapia. Entonces, vamos a ir observando cómo es el comportamiento de todo eso, ¿no? Hay técnicas para poder trabajar eso. Y hay estudios de comparativos, por ejemplo, que van a ver de forma, hay quienes trabajan de forma retrospectiva y que van hacia atrás y los que ven hacia adelante. Si yo tengo datos de atrás, en la historia, en las historias clínicas o los files de los pacientes, y con esos datos quiero hacer un prospectivo hacia adelante y ver, comparando con dos grupos, los que ya tuvieron el problema y con los que van teniendo los problemas, ver cuál es el caso, ¿no? Podía entrar en estudios comparativos para ver qué está ocurriendo. A lo mejor es una situación estacional, puede darse primavera, verano, otoño, invierno, una de las causantes, ¿no? O puede ser la aparición de cierto tipo de bacterias que han sido traídos de cierto lugar por cierto grupo de turistas, pues ver cómo se resuelve. Entonces, por lo tanto, cualquier diseño puede permitirnos hacer una descripción. Si hablamos de correlaciones, vamos a correlacionar muchas cosas y poder hacer predicciones, utilizar técnicas para poder hacer las comparaciones correspondientes. Cada uno de estos los vamos a ir viendo más adelante para ir explicando de qué se trata. Vamos a ir viendo los otros tipos de diseños que pueden ser de carácter estadístico, los cuales hacen uso bastante de las características estadísticas para poder determinar la solución de un determinado problema. La base matemática está inmersa dentro de los diseños experimentales, ¿no? Y eso es ineludible en muchos de los casos. Cuando utilizamos estos diseños matemáticos o con base matemática, pues nos van a dar mejores criterios de efectividad
de solución de problemas, porque vamos a trabajar con niveles de confianza, y esos niveles de confianza están limitados básicamente a un 95 y a un 99% de certeza de que deben estar los datos correctamente establecidos, controlados, para poder hacer una buena predicción de esos resultados o hacer una generalización de esos resultados, ¿no? También vamos a encontrar diseños de carácter cualitativos y también cuantitativos. Los cualitativos van a tener ciertas características de flexibilidad, de poder unirse con otros, trabajar de carácter holístico, ver la capacidad del investigador, porque un investigador a otro investigador no tiene la misma condición para hacer la investigación. A uno le puede interesar muchos ciertos detalles y a otro no, y esforzarse en otros. Entonces van a sacar percepciones de los datos de diferentes maneras, ¿sí? Por eso es que es vital el hecho de que un investigador esté comprometido con su trabajo, pero siguiendo las reglas. A un investigador siempre le quitan su humanidad, no ser tan sentimental con las cosas. A veces tienen que ver cosas desagradables y no sufrir por eso, ¿no? Y eso es lo más triste para algunos. Bien, ¿qué más? Diseños de planeación cualitativas también existen de esas naturalezas, donde va a depender mucho de los elementos con los cuales se va a ir trabajando. Pueden haber información ya realizada, históricas, en la que uno quisiera hacer un análisis reconstructiva, por ejemplo. El caso del origen de la pandemia del COVID, por ejemplo, es un estudio que se está interesando a muchas personas, ¿no? Especialmente a Estados Unidos. Creo que le interesa saber dónde ha nacido el problema, porque ya son millones las personas que han muerto y alguien tiene que ser responsable, en otras palabras, ¿no? Entonces, se puede trabajar haciendo una planeación para poder recoger todos los datos como para lograr una información correcta. Hay características bases donde se puede entender también la forma simbólica con la cual uno puede manejar la información. Muchas veces un determinado problema se le da cierta estigma, ¿sí? Se le da una categoría en la que se la marca históricamente, y eso va a depender mucho de la situación de salud, del problema mismo, de los investigadores y principalmente de los políticos, porque a veces hacen que el problema no se la muestre en la real envergadura y se la va tapando en su problema, y se van mostrando lo que debe mostrarse para el bien común, supuestamente, o para no generar discrepancias en los criterios, ¿no? Entonces, todo puede suceder. Hay diseños etnográficos que los utilizan otras ciencias y algunos elementos base para que un investigador pueda trabajar adecuadamente, pues está considerada también cualidades importantes para trabajar de forma individual, colectiva o de grupo, la forma de operar las cosas, de conducirse, de qué sé yo. Muchas veces tenemos que entender, por ejemplo, modus vivendi, la forma de vida que tenemos cada uno de nosotros, usos y costumbres, mitos, religión, ritos, no sé, muchos detalles que debemos de observar sobre lo que un investigador tiene para hacer las cosas. Un cristiano investigador con otro que es maometano, vamos a pensar, tienen usos y costumbres diferentes. Por lo tanto, la percepción de vida también son diferentes. Así que todo eso hay que tener en cuenta para el momento de hacer ciencia.
Lo narrativo también existe como investigación, están las biografías en este caso, y hay médicos que les encanta escribir sus biografías de su especialidad médica, cómo es que ha ido trabajando, logrando resultados a lo largo de su vida profesional para poderlas publicar en una revista y ver cómo ha logrado avances o control de la enfermedad o las patologías bajo su cargo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O alguien le va a escribir sobre sus logros, o puede ser una autobiografía como tal para poder plantearlas, ¿no? También es un tipo de investigación. La investigación-acción es otro tema importante que se va a ir destacando en este campo. ¿Qué más? También existen los diseños de fenómenos, estos que plantean situaciones donde uno tiene que responder una determinada pregunta y encontrar soluciones de forma individual y colectiva, ¿no? Entonces, todos estos diseños existen en la naturaleza de las ciencias. Esto intenta explicarse desde diferentes puntos de vista, de inclusive características imaginativas en las cuales se están trabajando y enfoques, entrevistas que se pueden lograr para poder entender la dinámica, ¿no? Una de esas investigaciones que a muchos no les gusta y otros creen que es importante, así como el fenómeno OVNI, por ejemplo, ¿no? Otros dicen, sí, es importante que se investigue. Otros dicen, no, aquí no hay nada de eso, ¿no? Todo va a depender del criterio de la persona, de la intuición, la imaginación o la temática que maneja. Bien, como seres humanos, por lo tanto, somos susceptibles de una serie de variabilidades. Y dentro de la investigación también vamos a tener esas variabilidades y formas y criterios de hacer la investigación. Por ejemplo, tenemos la investigación que hacemos en los sujetos humanos, especialmente en las ciencias médicas. Eso implica trabajar en las personas, ¿sí? Otros pueden pensar en la investigación con sujetos humanos. Esas diferencias de en sujeto o con sujeto o a través de sujeto son connotaciones que hacen la diferencia al momento de tratar la información, ¿no? Con sujetos humanos estamos hablando de hacer una especie de participación de grupos de personas para lograr un bien común, una solución de un determinado problema, ¿no? Pero si hablamos en sujetos, estamos hablando de la individualidad, no de la colectividad. Y a través de sujetos humanos es encontrar, qué sé yo, cómo podemos relacionar una formación más simple. Si vamos a lograr un vino, por ejemplo, todos han tomado vino, me imagino, ¿cierto? Sí. Sí, doctor. Sí. Bien, Sí, es entonces, cierto. bien, entonces el vino nace de un procedimiento y que se la produce a través de algo, ¿no? No todos los vinos saben lo mismo, ¿cierto? Va a depender de ciertas características, por ejemplo, el grado de precipitación pluvial que se dé en una determinada región. Por lo tanto, cuántos días soleados ha tenido, cuántos días lluviosos, cuánto de temperatura ambiental, cuánto de viento, no sé, muchos criterios, ¿sí? Por lo tanto, el lugar donde va a reposar el vino para que salga como producto final, pues es ese a través, ¿no? Entonces va a depender del elemento. Algunos pueden ser en maderas de roble, otros van a ser en madera de pino, no sé, un montón, que le va a dar el gustito final al producto, ¿cierto? Entonces, todo va a depender de eso. Entonces, lo mismo sucede en investigación a través de sujetos humanos.
a través de los sujetos humanos intentamos encontrar una solución confiable para poder tener una información correcta sobre lo que se está haciendo, ¿no? Entonces se las utiliza a los seres humanos para un bien de información. También vamos a encontrar investigaciones de tipo terapia, las que normalmente conocemos como ocupacionales. En la geriatría hay muchos trabajos de terapia ocupacional, ¿sí? Los hacen bailar, les hacen cantar, les hacen hacer jardinería, pintado, bordado, no sé, un montón de terapias en la cual las personas mayores, las idosas, se sienten bien, están en un contexto en el que la calidad de vida proporcionada hace que tengan una sobrevida a las expectativas que normalmente se tenían. Porque a veces cuando las personas mayores están en la casa, viven sufriendo, quedan solos porque los hijos tienen que ir a trabajar, se casan y le dice, mamá, papá, ¿me lo cuidas mis hijos? Pues tengo que trabajar. Ya te los cuido, ¿no? Entonces viven en un nivel de estrés. Cosa que como papás, alguna vez que van a ser ustedes, imagino que van a tener que pensar, yo voy a estudiar, voy a trabajar, me voy a casar y me voy a retirar y quiero vivir mi vida y terminar mi vida en paz. Pero no es así, ¿no? Entonces, las terapias ocupacionales para este tipo de personas están dadas. También se da terapia ocupacional a deportistas que han sufrido lesiones graves, ya sea miembros superiores, inferiores o en algún punto corporal que necesita hacer terapia. Y a veces terapia de recuperación o terapia para poder migrar a un estado mental de vida para seguir viviendo. Y alguien lo tiene que hacer eso, ¿no? Entonces, tiene múltiples circunstancias de trabajo el ser humano y que genera muchas especialidades, ya sean de carácter médico, psicológica o de cualquier otra naturaleza. Muy bien, jóvenes, vamos a hacer la tarea correspondiente del 2B. Deben hacer investigaciones clínicas, ¿sí? Esta tarea tiene una connotación diferente a la anterior tarea, por lo tanto, presten atención. Estas son las instrucciones para hacer la tarea. Deben presentar en documento Word, subir a la plataforma Moodle como también al Drive de Google institucional que la UPAL les ha otorgado. ¿Cuál es el formato? Debe tener una introducción donde ustedes con sus propias palabras deben indicar lo que son las investigaciones clínicas, después de haber leído obviamente la bibliografía, con sus propias palabras. Segunda parte, desarrollo. Acá deben colocar todas las referencias bibliográficas que se les está solicitando con respecto a la temática que deben investigar, investigaciones clínicas. Por lo menos 3 fuentes bibliográficas, pueden ser 4, 5, 6, pero mínimo 3. Conclusiones. Con sus propias palabras, ustedes deben decir de forma positiva la importancia de las investigaciones clínicas. Y como último punto, la bibliografía. Acá se coloca todas las fuentes bibliográficas que hayan utilizado. Por lo tanto, esas son las instrucciones para la segunda tarea correspondiente para el tema que estamos abordando en este momento. Así que continuamos pasando clases. Y las investigaciones clínicas son también importantísimas y ahí es donde cada uno de ustedes seguramente van a poder participar. Hoy en día estamos viendo que las investigaciones son muy importantes. Al principio, quiero sacar a
a flote algunas percepciones que yo tengo. Cuando empezó el COVID, muchos de los médicos tenían miedo, ¿cierto o falso? Sí, doctor. Cierto. Sí, doctor. Hasta Ahí- hoy algunos tienen, doctor. Algunos todavía tienen miedo, ¿no? Sí, Y bajo ese concepto de miedo, ¿por qué creen que se haya generado? Por la falta de conocimiento. Eso, por la muchos- falta de... Ya, Antonio, ¿qué más? Eso que el colega dice. Exacto. Ya, ¿alguien más quiere decir algo? La falta de información ha sido clave en esto. Desconocíamos cómo es que debía de resolverse este problema. ¿Cierto? Cierto. Sí. Doctor. Bien, por lo tanto, ese nivel de desconocimiento es porque a veces nos olvidamos de aquello que hace a nuestro trabajo. No solo debemos de atender de forma aplicativa el conocimiento. Alguien investiga y nosotros lo aplicamos. ¿Sí? Por ejemplo, doctor, tengo un dolor de cabeza. Muy bien, paracetamol, ¿cuánto pesas? 70 kilos, 80 kilos, 90, ya. 15 miligramos 2 veces al día o 3 veces al día, ¿no? Ya está en el prospecto que tiene la caja del producto de esa farmacología. Dice, personas con peso o talla, tanto, la dosis es tanto. Calcule, por favor, ya entonces uno ya sabe por la experiencia cuánto debe de ser, ¿cierto? Para que eso salga, alguien ha tenido que investigar. Se han hecho investigaciones clínicas y esas investigaciones clínicas hacen que el trabajo aplicativo de muchos profesionales médicos sea llevadera, pero a la mayoría les ha puesto en jaque mate el hecho de no conocer cómo tratar ni qué producto farmacológico utilizar. Hasta personalidades de carácter místico han salido y decir, nosotros tenemos la solución, ¿cierto? Hay personas que han dicho que con cierto tipo de terapias o hierbas o cualquier otro detalle les han ido tratando de mostrar como evidencia de tener la solución. Y han utilizado ciertos productos también que han considerado gobiernos, países para también aplicarlas, ¿no? Con buenos o malos resultados no hay reportes, pero sí que ha habido gente que ha promulgado. Ese desconocimiento de la información se da porque no hacemos investigación clínica. El hecho de que si un laboratorio de farmacología viene y nos dice, este es el mejor remedio para el dolor de cabeza. Hay que investigar bajo qué condiciones clínicas se ha hecho para decir de que es el mejor producto. Todo tiene que estar explicado en el prospecto y uno debe informarse correctamente y saber cómo se la maneja en el laboratorio. Y esas investigaciones clínicas son vitales para entender un determinado problema. El COVID, como tal, ¿cómo se llama el virus? El SARS-CoV. SARS-CoV, ¿ya? SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Este virus, por ejemplo, ya tiene mucha data. Así, históricamente hablando, prácticamente viene existiendo junto con la humanidad y de vez en cuando ha puesto en tela de juicio en ciertos momentos, ¿no? Entonces, en su momento se lo ha controlado y no ha avanzado. Bien, pero sí nos ha puesto en jaque mate y nos ha puesto el sistema del terror de tal forma que por la susceptibilidad muchos han bajado su sistema inmunológico y les ha causado problemas. Bien,
las investigaciones clínicas dentro del área de salud son vitales, porque la farmacología implementada va a estar en sujeción a las investigaciones clínicas. Y ustedes, futuros médicos, seguramente van a tratar pacientes y de ese tratamiento de pacientes, ustedes deben generar una investigación clínica de lo que han hecho, ¿sí? Y reportar resultados. ¿Y cómo van a reportar resultados? Teniendo al paciente que ingresa a consulta médica, haciendo el protocolo, resolviendo el problema y haciendo un seguimiento post-clínica de su recuperación. Muchas veces, una vez dada de alta al paciente, los médicos olvidan del paciente. Si habrá recuperado o no, bien, completa o no, o se ha muerto o volvió a tener problema y se fue a otro centro hospitalario. Eso no sabemos. Entonces, siempre hay que hacer una vigilancia de por lo menos unos 3 meses post alta para tener certeza o evidencia de que realmente se ha recuperado, ¿no? Porque paciente que es dada de alta normalmente ya no vuelve al centro hospitalario para poder ser atendido por segunda vez por lo mismo. Ah, no, ahí atienden mal, me voy a ir a otro, ¿no? Puede suceder esas cosas. Por lo tanto, estas investigaciones clínicas es para ustedes, futuros médicos, ¿ya? Entonces, avanzando, vamos a ver que en este tema es importante el hecho de que ustedes se interioricen más sobre los problemas de salud y de este nivel de estudiante. Empiecen a pensar que los problemas de salud no los podemos resolver porque alguien lo ha investigado y nosotros lo aplicamos. Seamos críticos, tengamos sentido común en el momento de decir, aplico esta terapia y los resultados son A, B, C, D. Entonces, ahí como médico tengo el mejor criterio para poder dar un mejor reporte de decir la efectividad, la eficiencia del protocolo que se ha implementado, ¿no? Y decir, colegas, nos estamos equivocando. Evidentemente, parece que salvamos, pero ocasionamos otro problema, ¿no? Que es mucho más grave. Eso como pensamiento final para que ustedes puedan hacer. ¿Alguna consulta hasta acá? No, doctor. No, está bien, me parece bueno. Doctor, tiene un trabajo en la plataforma, pero si puede explicar cómo que es para hacerlo. Pero claro que sí. Hasta el momento he visto que una sola persona ha hecho el trabajo de la anterior semana y creo que se llama Mikhail Gorbachev, si no me equivoco. Doutor, Es ruso, doctor. Es ruso, ¿no? Es mi primera clase, doutor. ¿Quién? ¿De Mikhail? Márcio. Ah, Márcio, su primera clase. Dios mío, está nuevecito. Ya, invitas churrasco a final de semestre. Puede ser. Con unas chelitas, pero. Con unas chelitas, ¿no? Unas chelitas, excelente. No. Buena proposición. Bien, voy a explicarles la plataforma. Ahí están viendo ya la plataforma. Para los que recién están llegando, la plataforma Moodle es importantísima porque ahí van a estar todas las actividades que vamos a realizar y está en un formato ya diferente al anterior semestre, pero que es fácil de intuir cómo están las cosas. Se han puesto la planificación de aprendizajes, el cronograma de avances, que cada vez que terminamos la clase, el docente debe escribir lo que se ha avanzado con todos los criterios para que le hagan seguimiento al docente. La planificación es para el grado de aprendizaje que deben lograr. En este documento ustedes lo pueden descargar y además de lo que el docente explica, hay algunos temas que posiblemente no alcanza a explicar, cosa que es
el de ustedes, responsabilidad, el de investigar y ahondar más sobre la temática. Hoy en día la enseñanza-aprendizaje está centrada en el estudiante. El estudiante es el eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, también existe el concepto de autoaprendizaje, ¿no? El docente ahora es guía, es monitor, es manager para los aprendizajes. Si un estudiante dice, doctor, me interesa la investigación clínica, puede ayudarme a entenderlo mucho mejor, pero claro, ¿por qué no? Vamos a mejorar todos los conocimientos que el estudiante quiere, y es al ritmo del estudiante, en este caso, en el lapso de tiempo que tenemos para trabajar. Entonces, va a haber un conocimiento base y un conocimiento amplificado que es responsabilidad del estudiante. Quien quiere saber más, asume su reto de formación. Quien quiere saber lo básico, pues se deja llevar por la corriente para ver a dónde lo lleva. Algunas veces arroja a las orillas y abandona la carrera. Y a veces se ahogan, ¿no? No surgen más. Por lo tanto, los aprendizajes hoy en día se la entienden de esa manera, ¿no? O sea, cada quien de ustedes es responsable de su aprendizaje. Y por eso es una planificación de aprendizaje. Quien aprende es el estudiante, quien enseña es el docente, mas no es de enseñanza, es de aprendizaje. Tenemos el área de comunicación, aula virtual. Este es el enlace por donde deben entrar todos. Ya no se va a poner en el WhatsApp este enlace. Todos tienen que entrar obligados a la plataforma para poder conectarse, ¿no? A menos que lo hayan puesto en su agenda o en su calendario, que les va a ser recuerdo. En el mío, por ejemplo, está ligado al calendario, y cuando ya toca clases 10 minutos antes, aparece el asistente de Google y dice, tiene clases en 10 minutos. Muy bien, entonces ya listo para empezar a dar la clase. Entonces ustedes también van a tener sus alertas correspondientes, ya sea con sonido, ya sea con voz, depende cómo es que utilizan sus aplicativos que tiene el celular. Los otros foros que están son para trabajos sincrónicos, asincrónicos. En la primera, que es clases sincrónicas, son aquellos temáticas en las que quisiéramos profundizar. Por ejemplo, como hace rato dije, queremos hacer investigación de casos clínicos. Bien, entonces vamos a procurar de proporcionar información de casos clínicos. Si el estudiante dice, quiero entender una temática en particular, pues es nada más de solicitar, se les va a proveer para hacer. Eso todo va a depender del interés del estudiante. El otro, que es foro de consultas, es donde cada uno de ustedes puede poner una temática, es decir, a ver, colegas, ustedes han estado en clase, no he estado yo, pero estaba leyendo y no entiendo qué es investigación básica. Entonces, otro le va a decir, investigación básica es esto. También se entiende este otro, va a decir alguien, y así van a hacer una construcción de conocimiento. Por tanto, el aprendizaje también es colaborativo y cooperativo. Eso es para eso, ¿sí? Después tengo en la plataforma la lista oficial. ¿Para qué es la lista oficial? Para ligar la plataforma Moodle con la plataforma Google. Google porque les han dado a cada uno de ustedes un correo institucional. Por lo tanto, esto va a ligarse a un correo institucional. Y con esto podemos trabajar. ¿Cómo van a trabajarse? Yo voy a generar una sala para trabajar en esta materia. Puede ser que en algunas circunstancias pida algún tipo de trabajo en grupo, y voy a decir que fulano de tal, por decir como ejemplo, puedo decir Anderson, Liliana, Gustavo, Marcio, también Isadora, hagan un grupo y van a trabajar sobre la temática de casos clínicos. Entonces, van a poder en esa sala abrir una sala de chat
como el Meet, solo con las personas que hacen el grupo y hacer el trabajo, como si estuviéramos en aula presencial. ¿Sí? Entonces, debemos de utilizar el recurso Moodle. ¿Por qué? Porque la UPAL está pagando para que hagamos uso de ese servicio para que sean mucho más interactivas las clases de todas las materias en la UPAL. ¿Sí? Por eso es que está eso disponible. Por lo tanto, estoy esperando que todos ustedes vayan marcando sus datos para que yo genere la lista oficial para trabajar en forma de grupos. ¿Sí? Todo eso. Después viene estas otras opciones que tiene la opción de colapso. Puedo cerrar todo, puedo abrir todo, ¿no? Entonces esa opción. Además, si yo quiero cerrarlos todos, más quiero solo ver la parte que me interesa, en este caso, contenidos de primer parcial, me vengo a la parte izquierda y hago clic y solo abre esa sección. Y ahí van a ver todo lo que se tiene planificado. Vamos a habilitar el foro en este caso para mientras yo esté hablando, ustedes vayan respondiendo, porque ya van a ser, y mucho hablo. Bien, voy a alargar este tiempo porque estamos a 16:56 y tendrían 4 minutos para responder esto. Voy a alargar 1 hora más, ¿ya? Voy a hacer ajustes para que ustedes lo vean y vamos a ver su disponibilidad. Está hasta las 17, lo voy a poner hasta las 18 para que puedan responder eso, ¿ya? Ok, guardamos los cambios y retornamos al lugar donde estamos. Los foros son para que respondan cuando termina la clase. El primer foro es de la primera semana que hemos tenido clase, donde se les ha hecho una presentación de la visión y misión, que está en este enlace también y está en el video. Entonces pueden volver a ver el video haciendo clic acá, que va a ir hacia YouTube y de ahí van a poder observar, ¿no? O simplemente el PowerPoint y de acuerdo a las instrucciones me responden la tarea que está presente acá. ¿Sí? Aprestamiento. Tarea 1, ponen lo que está solicitando ahí y listo. Ahora, Doctor, para esta semana, dime. O sea, la tarea que tenemos que está pendiente sería esa tarea 1. Esa es la tarea 1, nada más. Estás viendo que solo hay una tarea. Ah, ya. Y se puede hacer todavía, ¿no? Se puede todavía. Usted puede entrar y ahí va a decir cuántos días de tiempo todavía tiene. Tiene 6 días todavía para hacer. Ah, ya, dale. ¿Ya? Y hay una sola persona que está ahí. ¿Ya? Entonces, creo que es Mijael el que ha hecho la tarea. Después está el segundo foro, que es el día de hoy. Lo único que tienen que hacer es clic en la pregunta y ahí va a abrir para responder. Ustedes ya saben esto, responden y ponen su respuesta y envían al foro, ¿sí? De eso se trata la dinámica de este foro. Y esa dinámica, pues, lo quiero que lo practiquen. Después tenemos la tarea 2A y la tarea 2B, que habla sobre la introducción. Y aquí, si yo voy a abrir esto, va a decir ver video de aula para las instrucciones, ¿sí? Ya abro la otra tarea y lo mismo va a decir ver video de aula para las instrucciones. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Voy a habilitar ya estos. Significa que si esta es la duración del video, todo esto, voy a abrir acá una parte y otro acá, tal vez, y voy a poner las instrucciones de la tarea 2A y la instrucción de la tarea 2B. ¿Sí? Ustedes tienen que volver a ver el video de esta aula que estamos haciendo y ver la instrucción. ¿Sí? Eso después de que termine la clase. ¿Sí? De eso se trata. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, obligado, tienen que volver. ¿Dónde va a ver el video? Aquí va a aparecer video 2,
de clase, ¿sí? Ese video 2 va a estar acá y ese video 2 es lo que ustedes tienen que ver nuevamente para encontrar las instrucciones de la tarea, para hacer un proceso de retroalimentación. Vamos a utilizar nuestros videos de clase para poner instrucciones en ciertos lugares para que ustedes puedan volver a retroalimentar todo lo que hemos dicho en clase, repasar todo lo que se ha dicho o directamente buscar dónde está. De eso ya depende de ustedes. Pero el video de clase va a ser interactiva. Con eso terminamos, porque me imagino que deben tener otra clase más y nos vemos la siguiente clase. ¿Ya? Esto en un par de horas va a estar disponible el video. Todo depende cuánto demore en descargar el video. ¿Ok? Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, doctor. Gracias, Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctor. Chao, Eder. Hasta luego, doctor. Chao, Vinicius.